Buenas noches a todas las que han llegado a esta reunión de la Cofradía de la Silvi y las que nos van a ver en el futuro también. Muy bienvenidas a estas reuniones de justamente de aclarar dudas, contribuirnos entre nosotras, leer un poquito más y ir aprendiendo cada vez un poquito más de todas estas herramientas de Access Consciousness que realmente son un mundo de acceso a nuestra conciencia. Y quienes han tomado solamente la clase de barras, es tanta la información ese día que no se puede como explicar del mundo que tenemos a disposición con Access. Entonces, bueno, esta es como la contribución de estos Zoom y aparte para que nos reunamos, nos apapachemos y nos sintamos entre nosotras. Bueno, seres de luz, entidades, cuando Alguna escuchan esto, persona ¿qué les parece? ¿A qué se refiere? que ya lo escuchó. ¿Qué se les viene a ustedes? Em, Se me vienen almas que nos acompañan, entidades sin cuerpo, em, memorias de la niña de que me daban miedo, brujerías que me dijeron que podían existir y un montón de cosas más, juicios y cuestiones de... Por eso cuando pusiste, creo que lo que saltó en el grupo fue más esto de decir, bueno, ok, Hablemos un vamos poquito de qué se con trata. alguien que sabe, por supuesto. Bueno, seres de luz o en hablando con Bien. las entidades, en Access Consciousness, es toda una rama. Yo a las que han estado algunas de mis clases, que yo les he explicado un poco más, les he contado que en Access Consciousness hay dos grandes ramas, una de los procesos energéticos corporales y otra de los procesos energéticos verbales. Y a su Ujú. vez, en estas dos ramas hay diferentes temas. Y en estos diferentes temas hay muchísimas clases. Clases de introducción de 2 horas, clases un poco más avanzadas, clases intermedias, clases de 2 días y facilitadores de distintos niveles que van facilitando estas clases. Hay una rama que se llama Hablando con las entidades. Esta rama la dirige Shannon O'Hara. Shannon O'Hara es la hijastra de Gary Douglas, el creador de Access Consciousness, y es quien ha escrito estos dos libros que están traducidos al español. Hablando con las Bien. entidades, que es el primer libro que ella escribe, y Seres de Luz, que es el último librito que ella escribe. Shannon O'Hara está actualmente dando muchas clases alrededor del mundo. Ella, aparte de dirigir todo lo que es hablando con las entidades, que si bien está dentro de Access Consciousness, pero es como una empresa aparte, ella tiene una ligereza y una abundancia con el dinero que realmente es sobre crearla y en cuanto vean algún Zoom en donde esté ella dando alguna clase, entren, porque realmente es una maravilla la energía que ella maneja. Ella es una chica bastante joven, yo creo que debe tener alrededor de unos 40 y pico de años, es como de la edad de Dane, y justamente es quien encuentra a Dane en los momentos en el que Dane quería suicidarse. Calculo que conocen la historia. Si no la conocen, vayan a alguna de mis clases, que yo siempre la cuento. De hecho, ahora en el mes de octubre va a venir el día de las enfermedades, la prevención al suicidio y la prevención a las enfermedades mentales, justamente a pedido de la historia de el doctor Deiji. Entonces, una manera de empezar a conectarnos con las entidades, poder accesar, poder empezar a que estas energías nos contribuyan a nosotras, es leyendo los libros, que hoy vamos a leer un ratito. El primero que ella escribe es este, Hablando con las entidades. Es un librito bastante más antiguo, vamos a ver en qué se edita.
y se publica, para que ustedes tengan una idea, está publicado en el 2014, o sea, es un librito que ya tiene sus 10 años, ¿sí? Este libro es un libro que describe mucho el proceso de Shannon O'Hara, cómo ella desde pequeña tenía visiones, audiciones, y ella creía y la juzgaban de loca, y ella estuvo mucho tiempo juzgándose, hasta que su mamá conoce a Gary Douglas y ella puede empezar a entender que no estaba loca, sino que percibía estas energías. Ya enseguida vamos a empezar a leer. En este libro hay mucha historia, a veces uno donde más conoce a Gary es cuando Shannon cuenta, así que bueno, es bien interesante. Y es una energía de una Shannon con miedo, o sea, la verdad que yo no he visto entidades, ahora que me acuerdo de pequeñita sí tenía algunas experiencias, yo me acuerdo que en el baño, como que yo tenía un mundo paralelo. Yo me ponía un banquito en el baño y en el espejo del baño es como que me transportaba a un mundo de personas rubias. O sea, era rubio, yo era la única morocha. Y es como que yo les contaba todo lo que me... Es como si yo tuviera una conexión con otro planeta y yo les contaba, hoy, bueno, hoy estuve en el Zoom con la chica, o sea, relataba el día y me despedía de ellos y me iba. Y esto yo lo hacía todos los días. Cuando empecé a conocer estas herramientas, dije, bueno, habrá sido esa manera en la que yo me comunicaba con entidades. Y realmente estas herramientas nos van dando especialmente muchísimo poder. Y hay personas que o tienen visiones o tienen audición, entonces estas herramientas son maravillosas para que toda esa potencia que somos la usemos a nuestro favor. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Después tenemos Seres de Luz. Este Seres de Luz es el último librito que Shannon escribe y es una del 2021, o sea, ya es una Shannon con una experiencia de 8 años después, otra energía. Este librito realmente nos enseña a recibir, nos enseña a armar equipos de trabajo, tiene un audio para que escuchemos. Este librito es una perlita, o sea, la verdad sí es chiquitito, pero vieron poderoso el chiquitín. Bueno, así es este libro. Ahora también vamos a leer un poquito de cada uno para que ustedes los perciban. ¿En qué otros lados puedo aprender de entidades? En la clase del fundamento hay todo un capítulo de hablando con las entidades que nos explican bastante. Si hacen el fundamento con un facilitador pulenta y que sepa de entidades, suelen facilitar bastante, explican un poco más, pero hay 3 páginas en el fundamento, o sea que uno ya puede aprender bastante en el fundamento de las entidades. Y después hay 3 clases específicas, 4 en realidad. Está la intro de Hablando con las entidades, que la pueden dar varios facilitadores. Y después los que son facilitadores de Hablando con las entidades pueden darle una clase que se llama El Comienzo, que tiene un manual así como este. Esta es la primera que yo tomé en el año 2019, ya debe tener un manual nuevo seguramente, pero bueno, yo les muestro mis reliquias. Y después está la clase intermedia de Hablando con las entidades y la clase avanzada de Hablando con las entidades, que esa yo no la he tomado. Y hay algunos facilitadores en el mundo, algunos de habla hispana. Yo el que más conozco, más sigo y más amo es al Manfred Cepeda. La verdad que es una maravilla su energía y cómo y cuánto sabe él de hablando con las entidades realmente y no solo saber de lo que haya podido estudiar o de tomar clases, sino la energía que él tiene de esto. ¿Bien? Ok, hola Miriam, ¿cómo va? Buenas noches. Abran las cámaras si pueden, no importa si están cocinando, pero bueno, a mí me gusta sentirme acompañada. Hola Silvi, Hola, hola, ¿cómo va, corazón? hola chicas.
Perdón que no puedo abrir la cámara, Ah, bueno, pero bueno, era para participar. bueno, dale. Te vamos a perdonar solo por hoy. Bueno, Bueno, les voy a leer un poquito de hablando con las entidades para que vayan percibiendo esta energía. Ya saben que todos estos libritos los pueden conseguir en la librería de Vive Modo Consciente. Estos libritos los vendo yo eh, y están todos traducidos al español. Bien, dice, he elegido así como 2 capítulos de cada librito. Leyendo auras antes de libros. Cuando eres niño, nunca piensas que eres raro o extraordinario. Es hasta que eres mayor que empiezas a preocuparte cómo le pareces al resto del mundo. Los niños son capaces de tantas cosas asombrosas que los adultos han olvidado o sepultado para nunca más ser vistas. Un día, cuando tenía 6 años, encontré un libro interesante en la biblioteca de mis padres. Tenía imágenes hermosas de cuerpos con colores alrededor de ellos. Estaba fascinada. Mi mamá me dijo el título del libro que aún no podía leer. Era Manos de Luz. Las auras son un campo de energías sutiles y luminosas que rodean a las personas o cosas. Las verán representadas en algunas ocasiones en el arte religioso con un halo que rodea la cabeza de un santo o un ángel. Tomé el libro con entusiasmo y salté a la cama de mis padres para estudiarlo. Señalé una foto de una mujer envuelta con una luz brillante magenta y le dije a mi mamá que ella lucía exactamente como ese cuadro. Mi mamá me dijo que el subtítulo de la imagen decía, mujer que recientemente se enteró de la muerte de un ser querido. El padre de mi madre había fallecido tan solo hacía 2 días. Señalé otra imagen, la de un hombre rodeado de un color amarillo mucoso, y le dije a mi mamá que se veía justo como mi hermano Adam. Este subtítulo decía, alguien que acaba de inhalar cocaína. En esa época, Adam entraba y salía de rehabilitación por drogas constantemente. Fue en aquel momento que mi madre y mi padre y mi padrastro, Gary, se dieron cuenta de que yo estaba viendo auras. Sus amigos me pedían que les dijera el color de su aura y que les hiciera unos dibujos. Yo hallaba esto infinitamente divertido. O sea, tenía solo 6 años. Sabía cuando mi mamá llegaba a casa enojada o cuando Gary estaba preocupado por dinero, por los colores alrededor de sus cabezas y de sus manos. Los colores alrededor de las personas cambian según sus estados de ánimo. No tenía clasificaciones o significados propios para definir lo que los colores que estaba viendo significaban sobre las personas. Solo sabía cómo se sentían, sintiendo sus sentimientos mientras veía los colores y la energía a su alrededor cambiar y moverse. A medida que pensaban y sentían cosas distintas, cosas distintas. En algunas ocasiones era difícil para mí dormirme debido a la enorme cantidad de actividad paranormal de la que me daba cuenta. Mi mamá me pedía que le hablara de su aura mientras nos acurrucábamos juntas. Como podía ver su aura mejor en una habitación oscura, esto hacía más soportable estar en la oscuridad. Estar así con mi mamá me ayudaba a relajarme y podía cómodamente conciliar el sueño. Me dormía en la cama de mis padres o en el piso de su habitación, cuando podía salirme con la mía hasta que tuve 14 años. ¿No fueron ellos afortunados? Gary y los fantasmas. Bueno, las que van pueden abrir las cajas, ábranlas. Por favor, si no, acá las entidades se las van a abrir, se las van a mandar a abrir. Gary y los fantasmas. Empezó a mí me gusta leerles esto porque acá van enterándose de las historias del Gary.
Gary y los fantasmas. Gary empezó a canalizar cuando yo tenía 7 años. Gary canalizó bastante tiempo, creo que como hasta el 2010, una cosa así. Ya después dejó de canalizar. El único libro que está canalizado es el Cómo convertirse en dinero. Por eso es un libro que no se puede leer así abiertamente si no sos facilitador certificado de Access, pero es un librazo. Gary empezó a canalizar cuando yo tenía 7 años. Habiendo asistido a numerosas canalizaciones y siendo del tipo aventurero, de alguna forma se dijo a sí mismo, me gustaría hacer esto. Y no mucho tiempo después ya lo estaba haciendo. Empezó canalizando 3 seres distintos. El hermano George, un jovial fraile grande y gordo, un hombre chino llamado Dr. Lee y el monje loco de Moscú llamado Rasputín. Ese Rasputín es el que escribe el cómo convertirse, o sea, con el que Gary canaliza el cómo convertirse en dinero, que es el primer libro de dinero que, que sale en Access Consciousness y que hará unos 2 meses lo han vuelto a traducir porque su traducción estaba bastante, sea, como muy principiante, hecha hace como 20 años, entonces, bueno, hace unos meses lo agarró Elena Blanco y lo retradujo y la verdad que está, para las que lo hemos leído años atrás, tiene como mejor gramática, está un poquito más entendible para la Susi, que yo sé que ya lo he hecho varias veces, está buena la energía Susi, nueva. No es un libro nuevo, sino que es la gramática. Rasputín era el único ser que Gary canalizaba, que era una figura renombrada de la historia. Rasputín vivió a principios del siglo XX en Rusia y era considerado un sanador, un místico y un profeta. Halló su fama al ser la única persona capaz de sanar al joven hijo del zar y la zarina, quien padecía de hemofilia. Antes de ser sanado por Rasputín, Alexei, la hija zarina, sufrió muchísimo y casi murió en diversas ocasiones. Por su personalidad, Rasputín fue visto con sospecha y juicio cuando se mostró con su apariencia desaliñada y maneras de campesino. No obstante, nadie pudo negar sus habilidades cuando el joven chico se alzó de su lecho de enfermo una y otra vez como por arte de magia. Cuando Rasputín, a quien afectuosamente llamábamos Ras, venía al cuerpo de Gary, hablaba en ruso o en un inglés fuerte, con un fuerte acento ruso. Gary no sabía ni una sola palabra de ruso. Aparte sus rublos y stolichnava, este tipo de fenómenos anómalos hacen que la canalización sea no solo divertida y excitante, sino también una plataforma de lanzamiento para explotar tantas cosas que son desconocidas acerca de los misterios del universo y las capacidades de las personas. Cuando Gary canalizaba su cuerpo, cambiaba para adquirir las características físicas de diversas entidades. Cuando llegaba el hermano George, el cuerpo de Gary parecía hincharse cuantas veces más de su tamaño real. Y cuando canalizaba al Dr. Lee, sus ojos se cejaban y se volvía tan esbelto y pequeño como un viejo hombre asiático. No los estoy bromeando, su apariencia física se transformaba realmente. Yo estaba completamente entretenida con estas sesiones nocturnas cuando me dejaban quedarme despierta después de mi hora de ir a la cama. Me encantaba el Dr. Lee. Siempre hacía que la habitación centellara, me hacía reír y sentir que me daban cosquillas en todas partes. El hermano George era agitado y escandaloso, y si yo estaba en la cama durmiendo cuando él venía a casa, me despertaba con su risa alegre. Ras era como un padre para mí, y siempre me sentía totalmente amada cuando él andaba por allí. Lo tomé como mi santo personal en los años subsecuentes. Siempre que estaba alterada o asustada, le pedía energéticamente que me cuidara o me asistiera. Puede parecer extraño que una chica pequeña pidiera ayuda a un hombre ruso fallecido hacía mucho tiempo,
quien había sido un famoso mujeriego y alcohólico. Pero yo no lo veía de ese modo, lo conocí como una energía distinta de su conjunto. Rasputín era el único más poderoso de todos los espíritus que Gary canalizó, y fue él quien se quedó cuando los otros se marcharon. Rasputín fue un sanador asombroso en su época y como espíritu vino a esta vida presente para ayudarnos a muchos de nosotros a hallar un sentido de paz, de conciencia, de paz y conciencia mucho mayor. Bueno, esos dos capitulitos elegí yo para leerles hoy del librito Hablando con las entidades. Las chicas que han recién llegado, les conté un poquito de qué manera se podían ir enterando de este mundo de las entidades, y ahora estamos leyendo un poquito del primer libro que escribe Shannon O'Hara, que es Hablando con las entidades, y ahora vamos a percibir un poquito de el Seres de Luz. En el libro de Hablando con las entidades, ella va contando su propia experiencia de cómo ella va, digamos, como aceptando, podríamos decir, esto que ella juzgaba como una cosa loca, a un don, y poder hacer de este don una contribución para nosotros. O sea, esta es la manera en que Access ve las entidades, ¿sí? Unas energías que van a contribuirnos a nuestro mundo. Y si bien yo ahora me metí en lo que es hablando con las entidades de estas energías de canalización o sin cuerpo, también para Access Consciousness, entidades es todo. El libro es una entidad. El termito con agua es una entidad. El perrito que está con la Claudia es una entidad. Nuestros lentes, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, o sea, la relación con mi esposo es una entidad. Mi relación con el negocio es otra. Mi negocio es una entidad, o sea, todos son entidades. Por lo cual, estas herramientas no solamente nos sirven para hablar con los espíritus, por así decirlo, ¿está? O sea, esto hay que empezarlo a tener claridad con esto, porque si no, es como que nos diera bastante, o nos da miedo, o empezamos a creer que todo está funcionando mediante la energía de una entidad. Entonces, todo lo que hemos decidido y definido que es una entidad que no es, ¿lo podemos destruir y descrear, por favor? Podipoc, podipoc, podipoc. En todos los lugares donde hayamos hecho súper importante esto de las entidades, lo podemos destruir y descrear. Podipoc, podipoc. Y en todos los lugares donde la mejor excusa es decir que lo hace la entidad para no hacernos cargo de crear nuestra vida. Todo eso lo podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá, ¿sí? Uno de los mensajes que siempre, siempre, siempre se dan en estas clases es que no hay ninguna entidad, ninguna, ¿escucharon?, que sea más poderosa que nosotros mismos. En Access no hay juicio. Acuérdense que el manual de barras, que es lo primero que aprendemos, dice: en la conciencia existe todo y nada se juzga. O sea, que acá no hay entidades buenas, entidades malas, o sea, no. Tenemos que ir usando las preguntas y las herramientas para ver de qué tipos de entidades estamos percibiendo. Pero eso ya es como un poquito más avanzado, pero se los voy así como contando para irle aclarando algunas dudas. ¿Vamos bien? Ok. ¿Confirmás, Rita, que soy lo más? Esa es la entidad. ¿Qué más es posible? Eso iba a decir, era la entidad. La Rita entró al Zoom, dice: tengo el placer de conocerte, así todo, me echó unas bombas, me echó toda la rosa junta, dije, bueno, espero que así sea.
Bueno, Silvi, ahí la perrita que vos nombraste, ella las percibe y cuando hay algo que le interesa, ella aparece. Nunca ha estado en los Zoom, vos no la conocías, nada, y ella acá está dando vueltas conmigo desde que te escuchó hablar y empezaste a leer, está. Está. Entonces, maravilloso cómo ellos me contribuyen a mí. Yo me doy cuenta cuando hay alguien porque ellos están dando vueltas a los perros y, Sí, bueno, aparte para mí es maravilloso. los animalitos son súper, súper perceptivos. Yo tengo 3 gatitos en casa y cuando yo activo en la sinfonía de posibilidades, 1 o 2 se van a donde yo estoy. O sea, si estoy haciendo una sesión y yo dejo la puerta abierta porque cuando empieza la sinfonía y, y llega menos se ponen un lado del otro y yo antes siempre les digo a las personas, le digo, no solo te la voy a hacer yo, sino que seguramente que nos van a contribuir los gatitos. Así que bueno, sí, ¿qué más es Maravilloso, posible? ¿Qué más es posible con esa perrita? Bueno, divino, hola a sí. las Marcelas que entraron, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, ahora vamos a leer un poquito la introducción de Seres de Luz. ¿Ah? Seres de Luz es este librito, como yo les contaba. Shannon O'Hara tiene una página en Kajabi, en donde la tiene el Dr. Day, no sé si ustedes conocen esa página, que es de acceso, y ahí tienen algunos audios gratis. Hay bastante material en el Kajabi, es cuestión de que chusmen. Yo no soy muy canchera con ese Kajabi de la Shannon, pero bueno, si encuentro algún link, se los pongo en el grupo para que ustedes lo chusmeen. Vale la pena escuchar a Shannon, tiene una polenta, bueno, a mí me encanta. Introducción. Dice, hace 10 años terminé el primer libro de Hablando con las entidades. TTTE por sus siglas en inglés. Talk to Entities. Si no has leído el primer libro de Talk to Entities, te recomiendo ampliamente que lo hagas antes de empezar a leer este. Yo opino lo mismo, porque este te da un panorama de la vida de Shannon y este te da una Shannon ya accesada muchos años eh, después de haber usado las herramientas de Access. Si deseas empezar aquí, también funciona. Esta es solo mi sugerencia. Para encontrar mi primer libro, entra por favor a Vive Modo Consciente, no dice Vive Modo Consciente, dice ahí se publica el link de ella, por supuesto. En los 10 años desde que se lanzó el primer libro de Hablando con las entidades, Talk to Entities y yo definitivamente hemos crecido. Las clases de Hablando con las entidades están llenas de herramientas de Access y de todo lo que he aprendido directamente de las entidades a través del entrenamiento de mi padre y de lo que he descubierto acerca de cómo lidiar con las entidades. Al inicio, Hablando con las entidades, era mi intento de describir la forma casi indescriptible en la que veía e interactuaba con el mundo de los espíritus. Usando las herramientas de Access Consciousness, fui capaz de facilitar a otros para que se abrieran a la conciencia y a los fantasmas y se liberaran del miedo y de los juicios que los había controlado con este tema. Y eso fue todo lo que era Hablando con las entidades durante un tiempo. Solo liberar a la gente del pavor respecto a lo raro que es ser consciente de los fantasmas era fabuloso. Estar abierto al mundo de los espíritus y tener facilidad con él es algo que se ha tratado con mucha superstición, paranoia, juicio e insanía durante mucho tiempo. Voy a volver a leer eso. Estar abierto al mundo de los espíritus y tener facilidad con él es algo que se ha tratado con mucha superstición, paranoia, juicio e insanía durante tanto tiempo. La gente está totalmente loca al respecto. Yo, personalmente, he experimentado la indescriptible libertad de eliminar mis bloqueos respecto a ser consciente de los espíritus. Fue a través de mi propia liberación que vi lo mucho que la gente se atora y se bloquea.
simplemente para no ser consciente de los fantasmas. Fue una libertad inicial la que me incitó y encendió un fuego de posibilidades. Irónicamente, no me fascinaba ni me interesa particularmente el mundo de los espíritus. Si le preguntan a mi marido, él les dirá que rara vez hablo de fantasmas, a menos que se me haga una pregunta directa. No es una especie de truco del de que me siento orgullosa, ni una capacidad con la que me haya sentido cómoda al compartirla con los demás. Normalmente me enfrento con tanta rareza que es algo que prefiero mantener en privado. Pero tengo el don y aprender a recibirlo fue lo que constituyó el verdadero tesoro. En todos los lugares donde no nos dispongamos a recibir este don, de recibir todas estas energías y a reconocerlo como un don, ¿lo podemos destruir y descrear, por favor? Podipoc. Hablar con los demás respecto a este tema creaba un cambio innegable. Así que hablé de esto de forma de clases y de sesiones. Al comienzo ni siquiera hubiera podido concebir que entre todos los fantasmas perdidos, tristes y pavorosos, encontraría también tremendos seres de luz. Abrirse al mundo de los espíritus fue como, disculpen la imagen, desplazarme a través de un desagüe abierto. Hay mucha mierda en el mundo, pero además de esa mierda, también le dije sí a los super espíritus que irradian luz dorada. Inicialmente me costó trabajo ver la gema de la conciencia, ya que venía acompañada un montón de otras conciencias poco agradables. No podés ser selectivo al recibir. Vuelvo a repetir. No podés ser selectivo al recibir. La mayoría de la gente deja fuera a todos los fantasmas por aquel fantasma malo con el que se encontraron aquella vez. Pero cuando dejas afuera a todos los fantasmas, eso quiere decir todos, no solo los malos. Es como jurar no volver a comer helado porque un par de veces te tocó un helado de muy mal sabor. Así, lidiar con todas las entidades de mierda fue cosa de limpiar, aclarar y procesar. O sea, tirar y tirar la cadena del retrete. Las entidades pavorosas y asquerosas se necesitan limpiar, así que las limpié. Estas historias están en el primer libro de Hablando con las entidades y las herramientas para hacer la limpieza se enseñan en las clases de Hablando con las entidades el comienzo. Por supuesto, habían espíritus perdidos, otros que tenían asuntos pendientes, aquellos que necesitaban hablar con alguien o quien dejaran de este lado. Y dado que limpiar no funcionaba con ellos, tenía que hablar con ellos. A veces durante mucho tiempo y a veces solo requerían un saludo, un reconocimiento y se iban. Limpiar y comunicar eran las únicas herramientas que tuve durante mucho tiempo y funcionaban hasta cierto punto. Lo que nunca se me ocurrió fue la inconcebible realidad de recibir a las entidades. De alguna manera me tropecé con eso. Si llamas tropezarse a observar un radiante amanecer durante 17 años y de pronto un día darte cuenta que estás viendo un amanecer. Recibir no se hace en esta realidad. Claro, los árboles reciben al sol y a la tierra. Claro, los animales y toda la naturaleza reciben, pero nosotros los hombres no. Así, a medida que iba recibiendo, no tenía idea de cómo estaba lidiando. Era como un bebé descubriendo trigonometría avanzada o física teórica. Gracias a Dios que los seres de conciencia y de luz son pacientes, porque caray, podemos ser bastante tontos. Finalmente,
Después de encararlo lo suficiente, comencé a entenderlo. Oh, esta energía es como se siente recibir. Estos seres intentan regalarme algo. Y entonces el recibir llegó parte en dicha y parte en olas insoportables de cambio. Me tomó años reconocer siquiera a un ser de luz y después muchos años más ser capaz de recibirlos sin sentir que me estaba volviendo loca. Estoy dramatizando un poco, pero no tanto. Recibir es algo totalmente teórico para la gente y hasta que deja de serlo. Como bebé recibes, pero no tienes ningún concepto al respecto, simplemente recibes. Entonces, renuncias a recibir y te preguntas por qué tienes problemas de sexo, de relaciones y de dinero. El recibir te trae todo con facilidad, pero en cuanto piensas al recibir, desaparece. O sea que el pensar está, o sea, pensar dos rayitas igual partidas por la mitad, recibir. O sea que si estamos pensando, no estamos recibiendo. O sea que lo primero que tenemos que hacer para recibir es apagar nuestra cabecita, es dejar de pensar. Cosa que, bueno, yo sé que no es tan sencillo, pero si queremos aprender a recibir, ya sabemos. Una de las barreras, ¿vieron cuando decimos bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras? Si estás pensando, tenés la barrera alta. Entonces, la primera barrera que levantamos es ponerle pensamiento al asunto. El recibir no incluye ningún pensamiento, sentimiento ni emoción. No es lógico ni controlable. Es omnipotente y totalmente libre. Y a la mayoría nos asusta tanto como lo haría una gran tormenta en medio del mar. Tanto poder sin lógica ni razón. Y sin embargo, algunos de nosotros somos exploradores de la conciencia y nos zambullimos y volamos en la energía y descubrimos un mundo escondido que está disponible para todos, pero que muy pocos lo eligen. Recibir es el tercer aspecto y el más poderoso de hablando con las entidades. Y es el que si lo aprovechas, revolucionará tu vida. El aspecto de recibir de las entidades fue el que me eludió durante mucho tiempo hasta que un día ya no fue así. Este libro está dedicado a los espíritus y al tesoro que descubrí a través de recibir. Los seres de luz que buscan apoyar a la conciencia y a todos nosotros a través de la bondad no son los que escribirán, esperen, los seres de luz que buscan apoyar a la conciencia y a todos nosotros a través de la bondad son los que escribirán este libro conmigo. Me han rodeado durante toda mi vida, me han apoyado desde mi niñez con afecto y me han cuidado indestructiblemente. ¿Qué y quién desea regalarte? Prepárate. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a respirar profundo, vamos a cerrar los ojos y durante un minuto que yo voy a controlar, simplemente vamos a recibir a estos seres de luz que están para contribuirnos. La Karina que no cierre los ojos porque está manejando, pero que se disponga a recibir. Solamente recibamos. Pueden sentir alguna sensación, o sea, sin esperar nada, solamente recibir. Y permitamos que los seres de luz nos vengan a contribuir.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sintió este minutito solo recibiendo y estando dispuestas a recibir todo? A veces podemos sentir que nos tocan o que, o sea, no hay como un circuito de decir, bueno, si te pasa esto o aquello, es un ser de luz o no es un ser de luz, pero todo vale. A partir de las sensaciones y las percepciones es que uno va haciendo preguntas y va comunicándose con los seres, con las entidades. ¿Sí? Uno a través de preguntas vamos comunicándonos con las entidades. Bueno, ¿cómo estamos? Preguntas, cosas, acá me tienen. Ay, bien. Hola, ¿cómo vas, Sil? Hola Mari, Se me sentí tranquila, me se dice me la cara. apareció un dragón súper brillante. ¿Y qué más es posible? Acá es donde uno puede pedirles contribución, o sea, tráeme contribución. O sea, cuando nosotros tenemos poderes de recibir a los seres de luz, por eso que es bien importante aprender de las entidades, ¿sí? Para que las podamos usar a nuestro favor. Entonces, cuando uno le pide contribución, le tiene que poner horario, o sea, pues si no te están rompiendo la pelota todo el tiempo, porque ellos están buscando Sí, para poder comunicarse. Entonces, bueno, hay que aprender a ponernos horarios. Si vi un dragón, bueno, a ver, venís a contribuir. La primera pregunta es, ¿venía a contribuirme o me venía a jorobar? Si me venía a jorobar, o sea, esto no tiene más que lo mismo que hacemos con cualquier persona. Si usted tiene una amiga a contribuirle, ¿qué hacen con la amiga? Charlan, se la toman recibimos. Si claro, vienen a contribuir, la recibís. Cuando no, cerrás una puerta. claro, con las entidades Aparte, es, con tanta facilidad tenés el plano de conciencia ya de darte cuenta y sentir qué es lo que va a pasar. No, no sé, o por lo menos me sucede a mí, que es como que se me avecina ya toda la que viene y freno antes de que sucedan ciertas cosas que no que elijo para mi vida. perfecto, hay que hacer preguntas, ¿sí? Acuérdense que acá la herramienta clave para poder hablar con Sí, las entidades es el ligero y pesado. Tenemos que tener cada vez más afiladito el ligero pesado, porque algunas entidades se comunican con el idioma humano, pero otras no. Entonces uno se va a ir comunicando con las entidades con el ligero pesado. Venía a sí, contribuirme, venía a joderme. ¿Qué querés? El mensaje para mí es para la Patricia o para quién es. Entonces así uno puede irse comunicando y abriendo todo este panorama de las entidades. Pero bueno, qué bonito. Acá me ponen en el chat que sentió tranquilidad. Es como una tranquilidad diferente, ¿vieron? Es como así como algo, ¡puc! Como que apareciera, no sé, parsimonia, diría yo así, así como muy tranquilo, ¿no? te anclas en el tiempo. Claro, exactamente. ¿Alguien más que quiera compartir? Rita, ¿cómo te fue en el minutito de recibir? Bien, pues es que escuché mi respiración, o sea, fue como, ¡guau! ¿Qué es esto? Me gustó y la pregunta que te quería hacer, esto más allá de que conozco la herramienta de ligero pesado, si yo me abro a recibir todo, ¿qué hago si es pesado? O sea, lo dejo Sigo preguntando. bien, A ver, ok, si es pesado, tenemos varias sí, opciones. Si es pesado, lo más probable es que no te pertenezca. Acordate que solo lo liviano es tuyo. Entonces, si es bien, pesado y no te pertenece, ¿qué hacemos? Lo devuelvo a su origen no, con todo y su conciencia. ok, ¿Mm? perfecto, lo devuelvo. Lo devuelvo. Y si no, también puedo preguntar las 4 maravillosas preguntas del manual de barras. ¿Qué es esto? Esto, ¿Qué hago con ¿qué hago con esto? esto? ¿Lo puedo cambiar?
Y si lo puedo cambiar, ¿Cómo lo ¿cómo cambio? lo cambio? Perfecto. Claro, me había quedado esa duda de decir, bueno, sí, si te abrís es a todo, lo bueno, lo malo. Pero era como, bueno, y si no me gusta, no, si es pesado, que lo sentía así como que me lo tenía que dejar igual, No, porque porque estabas abierta a recibir. claro, acuérdense, eh, Pero sí me La recibe lo que Marisa me decís. si tuvo esta percepción, era un dragón, Mari, brillante. Entonces la pregunta Sí, podría ser, pero brillante y que me traía paz y luz. No, 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 fue súper liviano. y ahí lo recibo, de ahí lo recibo, ya está. Claro, Claro, lo Uno, recibí con amor. claro, uno puede empezar como a jugar, y es para mí, para a quién más le mandamos este amor. O sea, Claro. podemos empezar a Acá, abrirnos eh, el mundo, o sea, el mundo de las entidades es como todas las especialidades de Access. Así como hay muchísimas herramientas, como vieron las que hicieron el tallercito de las herramientas para ser locamente feliz, que fuimos profundizando algunas, bueno, y eso es como el principio, hay muchas más. En entidades hay muchísimas, hay enunciados, hay diagramas, podemos empezar a saber si las entidades nos vienen a ver a nosotros o el mensaje es para otras personas. eh, Está súper ordenado y da muchísima tranquilidad, porque por eso elegí ese capítulo, porque en esta realidad siempre hemos hecho relación entre las entidades y la locura, o entre las entidades y el miedo. Todas las películas de terror con los fantasmas. Y al contrario, esto es justamente usarlo a nuestro favor, a nuestra contribución, pero tampoco que nos estén jodiendo todo el tiempo, porque bueno, también se pone viste, ¿te acordás complicado que eso. te conté al final? Nunca te mostré los links de los audios de entidades que tenía, que me habían pasado a mí para pasar. Yo en lo personal le tengo mucho respeto porque yo pasé esos audios una vez y a mí se me volvió loca mi casa. O sea, se me rompieron los electrodomésticos, se desprogramaron todo, no me andaba, o sea, nada conectaba, no se conectaba internet a los dispositivos, fue fuerte. Eso era cuando vos ponías lo del Becamec. No, ¿te acordás que te conté y que al final nunca te los mostré, que eran Pero 3 audios de entidades que me habían pasado para para poner, ponerlos como para para ponerlos en mi limpiar. casa? Bueno, Exacto. después pásamelos. Yo los que uso, usé mucho tiempo unos de limpieza. Había un facilitador en Access que se llamaba Paul Galearzo, que a él lo echaron de Access, ahora unos 3 años, que él tenía un enunciado espectacular. Ya no está en YouTube porque a él le hicieron bajar todo, pero era genial, la verdad que vos lo ponías y después se sentía, bueno, la Patri Candiano puede ser que lo conozca y la Susi Campos también. De hecho, el Paul está en Argentina, ha estado dando clases, pero no de Access, sino se llama Manifiesto ahora su creación. Ay, sí, me ha Bueno, parecido. ese chico fue facilitador de Access bastante, por lo menos 5 años, y tenía muchísimos poderes, pero bueno, también se le iba el moño, bueno, no importa eso, pero bueno, ese audio, por lo menos a mí me gustaba, yo lo he usado mucho. Después hay otro de la Elma Galván, de limpieza de espacio, que yo lo he usado y la verdad que es bonito, o sea, tiene una energía bien ligerita. El Manfred tiene algunos cortitos también de limpieza de espacios, y la misma Shannon, no sé, habría que chusmear un poquito, no sé, Susi, vos que sos la chumetera Google Access en Mendoza, ¿tiene algo la Shannon? Le vamos a preguntar a Sí, Elena, si no. sí, vos sabés que yo estoy suscripta a la página esta que dijiste, Kajabi, Ajá, porque en algún momento, viste que cuando vas haciendo algunas clases, ellos como que después te van mandando mandan, cosas. sí, Y en una de las tantas cosas que hice, de los procesos de cuerpos que hemos hecho, sí, ajá. me mandaron la suscripción a la página de la Shannon. Y realmente es muy bonita la página Bueno, y te va, si tenés te va el dando. link, mandalo al grupo, Pasaron. Bueno, lo entonces voy a ahí pasar. las chicas podemos chusmear, algo debe tener de limpieza gratis. Sí,
Sí, tienen. Y tiene muchas clases cortitas donde va explicando. Hay una que me encantó, que ella decía que era muy jovencita y que hablaba, le decía al Gary que ella quería ser rica, quería tener mucho dinero. Entonces Gary le decía que tenía que decir el mantra. Entonces ella decía, yo lo digo 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche, pero no pasa nada, o sea, tengo la misma cantidad de dinero que tengo siempre. Entonces Gary le dice, bueno, si haces 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche, ¿qué te parece si haces 100 veces en la mañana y 100 veces en la noche? Entonces le dice ella, pero 100 veces. Sí, 100 veces. Dice, sí, los 100 veces en la mañana y 100 veces en la noche. A ver, ¿qué te pasa? Bueno, y ahí dice que ella empezó a hacer 100 veces en la mañana y 100 veces en la noche y que explotó su capacidad de recibir dinero, porque era como que ella no podía recibir dinero Dinero. y que ella eso lo veía como una entidad. Entonces, obviamente que para ella era muy importante. Bueno, Y podríamos bueno, empezar con las 100 veces el mantra a la mañana y ve, 100 es muy chistoso como lo cuenta, ¿no? Porque como claro. le dice el Gary, no, pero a ver, hazte los 100. Y bueno, ya lo empieza a hacer y dice que, bueno, explota todo su potencial de recibir dinero. Buenísimo. Bueno, después si encontrás el linkcito Sí, nos pasás, porque bueno, es Yo bien interesante ahí, escucharla. ahí Silvi, te Sí, mandé ajá, para que primero, antes de compartirlo con todo el los mundo, vamos a primero escuchar, dale, escucharlo vos y después de decir, los pasamos en el grupo, cualquier cosa de acuerdo dale, a lo que veas, si te dale. parece. Me parece bien Creo que y son tres, creo que fueron que copié los tres. sí, acordémonos que en una sesión de barra no le ponemos ningún audio de nada a nadie. No, no, La, silencio la, absoluto. la No, facilitación esto del era para tema ponerlo cuando uno llegaba a la a la casa y que sí, casa. sí, hacer la limpieza, pero yo imagínate, después Claro. de que se me rompieron todos los electrodomésticos, Bueno, post, pero a o sea, ver, todas las literal, definiciones que hiciste, que pasó por H, por B o por Z, y no verlo como una contribución que para algo tendría que haber pasado, ¿lo podemos destruir y descrear? por favor, acertado, equivocado, Acertado, muy poco. equivocado, bueno, Ah, tipo y pop, todas las 100, cortos, Bien chicos, pop, corto, chicos, creación, Poas, basta, base, creaciones y mensajes. más Allá. allá. Y en todos los lugares donde le demos el poder a un audio y no a la percepción que tenemos nosotros, ¿lo podemos destruir y descrear? Por favor, Podipoc. Podipoc. Miren, y ahora, o sea, tanto el Manfred como la Shannon, como la Elena, que he tomado muchas clases con ellos, son ceros significativos con esto de las entidades. O sea, yo ahora mientras hablaba dije, ay, no le limpié el departamento a la Mili, porque la Mili esta tarde me mostró dónde está, dónde vive, ¿no? Ahora. Y yo, en cuanto hablo con ustedes y lo estoy limpiando, o sea, y no estoy. O sea, es la intención de la limpieza, o sea, lo que cuando llegan a un hotel, cuando llegan a un restaurante, o sea, personas perciban, y si hay que limpiar, ¿cómo? Mirada, nada, o nada, pero sepan que están, solo la presencia de ustedes es la que limpia. Y en todos los lugares donde no se crean eso y necesitamos el enunciado poderoso y dorado que hizo la Shannon, el Gary y todos los que rayan, ¿lo podemos destruir y crear? Podipoc. Acertado y equivocado, bueno y malo, podemos todas Podipoc, las 100, Podipoc. cortos, Parecen chicos, cortos, pocas, chicos, Poas, bases, creaciones, bases. creaciones y más allá. Porque acá también es donde empezamos a conectarnos con el poder y la contribución que somos. Y todo lo que eso es, lo podemos. cosa es Podipoc. ¿Cómo divina. Susi? Nosotros, viste que, bueno, que ahora Lisa va a la misma escuela en la que estoy yo, ahí en Cruz. Ajá. Y enfrente de la escuela hay una casa que tiene un perrito. Y el perrito sale todas las mañanas a la hora que nosotros llegamos a la escuela y vos lo ves jugar y juega y salta y viene solito y ladra y viene. Entonces me dice la Lisa, mamá, dice, mirá cómo juega solo. No, le digo, no juega solo, tiene 3 amigos que lo vienen a buscar.
Entonces me dice, ¿cómo 3 amigos? Sí, le digo, no los ves, le digo, 3 amigos. Y vos ves que son 3 entidades porque el perrito es como que va, viste, mira para un lado, mira para el Para el otro otro. y como que le contesta, ¿no? Está un rato y después desaparece y no lo ves durante todo el día al perrito. Pero todas las mañanas, tipo 7:30 de la mañana, lo ves al perrito ahí jugando con sus amigos. Qué bonito, sí, acá los gatos de repente están mirando para arriba y empiezan a maullar, y es porque alguna visión que nosotros no tenemos. Y siempre así como lo básico, chicas, es hacer preguntas. ¿Hay una entidad acá? ¿Me va a contribuir? A veces no las tenemos por qué echar a todas, hay entidades que nos vienen a contribuir y podemos convivir con ellas. El tema es hacer preguntas. Si me contribuye, para qué la voy a echar? Si me Sí, ayuda. obvio. ¿Mm? Por lo menos la ponen a limpiar la casa, ayuda con algo. Bueno, los libros, este libro está muy bonito porque este libro te enseña también a armar el equipo de trabajo. Es una visión bastante, a ver, yo no soy angióloga ni conozco mucho de los ángeles, pero mi mamá siempre me decía, dormí con el Dominguito Sabio y este y el otro, o sea, y es como esto que nos decían los padres, ¿no? O sea, ese equipo de ángeles que tenemos, bueno, en Access Consciousness le llaman tu equipo de trabajo. En este librito enseña bastante a armar el equipo de trabajo y es un equipo colaborativo que vamos a tener, sí, o sea, nunca estamos solos. Siempre tenemos energías que nos contribuyen, siempre y cuando nosotros querramos que ellas nos contribuyan. ¿Tá? Bueno, les voy a leer un poquito acá del manual. Hay que reducir el agua. Ay, Ah, perdón. ah, No, perdón, le esto estaba del hablando manual del a mi hija de comienzo. la comida y no, no había silenciado. Convidanos Perdón. la comida. Bueno, dice, ¿qué son las entidades? La definición de entidad en el diccionario Webster es eso que es percibido, conocido o inferido a tener su propia existencia, física, viviente o no. Esto puede ser una persona, un árbol, un negocio, un arte. Las entidades son energías que son definidas. Debido a esta definición, tú también eres una entidad. Estás definido por tu género, tu nombre, tu raza, tus puntos de vista, etc. Voy a ir presentando herramientas y conceptos para tu consideración de aplicación. Estas herramientas podrán parecer muy raras para